Hola, ¿cómo están? Comenzaremos en esta presentación a transitar los conceptos clásicos de prevención y voy a intentar analizar su aplicación a las violencias que son nuestro ámbito de interés, de modo que comenzamos. Podemos decir que resulta necesario describir brevemente y a modo de recordatorio, por supuesto, eh, que la violencia es un fenómeno de orden psicosocial, es decir, que no puede ser atribuido a las condiciones particulares de los individuos exclusivamente, que por el contrario se gesta desde las concepciones culturales y se sostiene desde los comportamientos sociales que nos incluyen, así como desde las instituciones por las cuales transitamos. Tiene como mecanismos de producción y expresión algunos que deben ser comprendidos desde una mirada compleja, evitando en particular analizar en forma reduccionista a las personas o a sus familias a la hora de poder hacer evaluaciones. Y finalmente, debo decir que como todo proceso social, es posible prevenirlo, evitar su ocurrencia o atender tempranamente sus efectos y reducir el impacto de los mismos. No es tarea sencilla, pero tampoco es imposible. Con este esquema, lo que les quiero proponer es describir de una manera sintética los factores que enunciaba antes, ordenándolos y haciendo hincapié en su incidencia para prevenir o facilitar la violencia. El esquema básico define tres grandes espacios a considerar: el macrosistema, el exosistema y los meso y microsistemas, distinguiendo en este último factores vinculares, psicológicos y cognitivos de los individuos que los integran a cada uno de ellos. Lo relevante de ese modelo teórico es que en verdad nos aporta la mirada compleja y multidimensional que nos permite visualizar la incidencia de cada uno de los componentes sociales individuales y que debemos poner a consideración cada vez que intentamos definir planes o propuestas de prevención y también cada vez que llevamos adelante intervenciones asistenciales centradas en las personas y sus derechos, pero reconociendo los obstáculos y los factores de riesgo, no solo en esas personas, sino también en las instituciones en las que trabajamos y en nosotros mismos. Cada uno de los sujetos llevamos una construcción de lo permitido, de lo esperable, de lo prohibido, que fuimos armando durante nuestra socialización y que trasladamos en muchas ocasiones de manera no cuestionada e incluso estereotipada en nuestros comportamientos cotidianos. Revisarlos formará parte de nuestro trabajo de prevención para evitar prácticas revictimizantes. Vamos ahora a las definiciones más teóricas del concepto de prevención. Cuando hablamos de prevención nos estamos refiriendo a preparar acciones de forma anticipada para evitar daños inminentes. Es decir, que ya sabemos que hay una cantidad de condiciones o comportamientos sociales o cuestiones biológicas y contextuales que se constituyen como factores predisponentes y que los mismos son evitables. Estaríamos aludiendo entonces a la posibilidad de advertir, de visibilizar ante la población y los individuos acontecimientos que ya se conocen con antelación. Esto incluye una cantidad de acciones que se diseñarán en función del conocimiento previo de los efectos que genera no intervenir sobre determinado factor que denominamos de riesgo. Veamos ahora una concisa consideración sobre prevención como concepto general. De manera clásica se habla de prevención primaria, secundaria y terciaria. Destaco primero la necesaria intersección que se da en la práctica entre los diferentes niveles, que no deberíamos dejar de tener presente durante nuestras planificaciones e intervenciones en violencia. Siempre que hacemos prevención primaria, sabemos que habrá una porción de destinatarios que encontrarán un impulso para hablar, para decir lo que les ocurre, para denunciar, y estaremos al mismo tiempo detectando,
a veces tempranamente, pero otras evitando la cronificación o nuevos episodios. Y todo esto está ocurriendo durante las mismas intervenciones que hemos planificado. Cuando hablamos de prevención primaria, entonces, entendemos que estamos haciendo la tentativa de reducir, de acuerdo a una expresión acuñada por el ámbito médico, la tasa de incidencia de un determinado problema, es decir, actuar para evitar que se produzca. En general se trata de acciones centradas en transformar los contextos de riesgo, en incrementar las habilidades de las personas para reconocer esos contextos, comprenderlos y también poder afrontarlos. Las actividades que la definen son todas las disposiciones, instrumentos que tienden a informar sobre cuestiones que entendemos como reductoras del daño o bien que tienden a impedir que ese daño ocurra. Específicamente, centradas en el tema de violencia, podemos decir que consisten en procesos que informan, motivan o sensibilizan a la población para alentarla a adoptar formas no violentas de resolver conflictos, que propone modalidades de funcionamiento familiar democráticos, que trabaja en el sentido de la producción de cambios en las concepciones sociales, en el funcionamiento institucional como parte de sus objetivos. Y que también incluye en la formación profesional un elemento valioso y consiste en la misma revisión e idéntica identificación de mejores prácticas centradas en diagnósticos adecuados que abrevan en diseños de investigación específicos para el tema. Cuando hablamos de prevención secundaria, nos referimos a reducir la tasa de prevalencia, es decir, evitar que persista o reducir el número de casos identificados. Para ello se requiere la identificación precoz de las situaciones que queremos modificar y acciones centradas en el sentido de su resolución. En ese caso, entonces, desarrollamos acciones tendientes a remediar un problema que sabemos que existe, en especial identificando y actuando sobre sectores vulnerables, trabajando sobre los factores de riesgo. Estaríamos entonces intentando evitar el impacto sobre la población identificada con la intención de limitar los efectos. Cuando entrecruzamos este concepto con las violencias, podemos decir que su implementación consiste en identificar a la población vulnerable, es decir, niñas y niños, mujeres y personas adultas mayores, en nuestro caso más específico, aportarle a esas personas recursos para que puedan identificar el fenómeno como un problema que puede impactar sobre ellas y asegurar los dispositivos necesarios disponibles para orientar y acompañar. También es necesario adecuar las respuestas institucionales a los profesionales que las brindan para que las mismas sean comprensivas, contenedoras, informadas y no revictimizantes. El trabajo de prevención sobre las violencias con los integrantes de las organizaciones está centrado en revisar sus alcances, los contenidos y las formas de actuación para convertirlos en agentes de detección temprana, y esto es central en estas instancias. Avanzando sobre la definición general de prevención, también podemos ver que se trata específicamente en el esfuerzo por reducir el impacto del fenómeno cuando éste ya se ha expresado. Se intenta en esta modalidad reducir los efectos, las secuelas y la cronificación de las situaciones que nos preocupan. Dirige sus acciones a la recuperación y minimización del daño. Resulta claro que en esta instancia nos encontramos en uno de los entrecruzamientos que mencionábamos al comienzo, en el que hemos identificado la situación problemática, estamos atendiéndola y planificamos acciones para dar continuidad al proceso que, en tanto asiste, previene para interrumpirlo o minimizar sus efectos. En la problemática de violencia, específicamente, el esfuerzo consiste en asegurar los recursos para la atención, adecuadas respuestas médicas, psicológicas, social y legal hacia la población afectada
y la implementación de medidas de protección para situaciones que así lo requieran, así como programas específicos de atención a víctimas y agresores. Resulta central en esta instancia la existencia de legislación y dispositivos que nos brinden el andamiaje para poder dar respuesta y organizarla en su especificidad y complejidad. Dentro de las condiciones básicas que podemos enunciar para las intervenciones preventivas en violencia, incluimos trabajar primariamente en la modificación de estructuras profundas que definen escalas de valores y comportamientos sociales que avalan o refuerzan el ejercicio de violencia por medio de estrategias sostenidas, específicas y coordinadas entre los diferentes organismos involucrados. Esto requiere que previamente los equipos que integran esos organismos hayan atravesado instancias de sensibilización y capacitación para no contraponer respuestas inadecuadas o centradas en aquellos paradigmas que la estrategia está intentando cambiar. Como consecuencia de lo anterior, se impone un trabajo sostenido en los espacios institucionales, que no solo incluye la sensibilización y capacitación que ya mencionamos, sino también la elaboración de guías de procedimientos o protocolos que nos permitan la valoración de esas situaciones, la identificación de factores de riesgo y protectores para cada tipo de violencia y un trabajo activo en la puesta en discusión permanente de esos procedimientos, la revisión de su coherencia con el modelo teórico de intervención desde el cual nos hemos posicionado y la perspectiva de derechos humanos, prestando especial atención a la modificación de las prácticas asistencialistas que suelen ser el paradigma de funcionamiento institucional. Además, cada institución debe identificar y trabajar en el mismo sentido con las organizaciones no gubernamentales de su propio contexto, con las que está relacionada o con la que lleva adelante actuaciones que abarcan las problemáticas de los grupos vulnerables que se han identificado. Y por supuesto, se deberán incluir como destinatarios a los integrantes de la población general, con el objetivo de incrementar su conciencia sobre el problema. Es necesario llamar la atención respecto a que cuando se trabaja intensamente en ese sentido, necesariamente se incrementa la detección de situaciones de personas que no habían podido identificarlas y que tal vez no encontraban espacios para recibir atención o encontrar respuestas ante la problemática que identificaron. Esto exige que las organizaciones que asumen las tareas de prevención estén lo suficientemente preparadas para dar respuestas adecuadas y que se encuentren disponibles, accesibles, para recepcionar un incremento posible de la demanda que deviene de las acciones de prevención primaria que han emprendido. En cuanto al trabajo en el nivel comunitario, resulta de máxima eficacia el trabajo desde la prevención denominada inespecífica, que abarca el fortalecimiento de habilidades y capacidades de los integrantes de esa comunidad, la organización para incrementar las fuentes de apoyo social y la identificación y búsqueda de soluciones para las fuentes sociales de estrés relacionadas con las inequidades y que tiendan al mejoramiento de los contextos, a la accesibilidad, a los dispositivos de salud y a todos los recursos que se encuentren presentes o que se deban organizar. Es decir, que en el curso de nuestras intervenciones deberíamos poder identificar obstáculos, procedimientos o actuaciones a las que se ven sometidas las personas, rastrear de manera consistente sus consecuencias negativas y desarrollar intervenciones que apunten a modificarlas, pero también a ayudar a esas personas a poder lidiar con ellas y a sobreponerse y reclamar con la mayor eficacia lo que consideramos su derecho. También, cuando eso no fue posible, forma parte de nuestras intervenciones poder trabajar con las consecuencias que acarrean las emociones en sus desempeños y, en particular, en la calidad de vida de las personas afectadas. Cuando nos referimos al apoyo social y lo entrecruzamos con las violencias,
Entendemos que como el aislamiento y el empobrecimiento de las redes sociales suelen ser un efecto negativo sobre las personas que se encuentran en situación de violencia, incrementar todos los lazos y fortalecerlos para volverlos consistentes, hacerlos presentes y eficaces, es una muy buena forma de soporte que mejora las posibles respuestas que las personas pueden tener sobre los hechos que las impactan. Por ejemplo, cuando una mujer cuenta con referencias y apoyos reales de otras personas, también cuenta con más posibilidades de contrastar lo que le ocurre, de no naturalizarlo, o recursos a los cuales acudir en situaciones de reagudización de la situación de violencia, aunque ya esté instalada. O bien, cuando una familia durante la crianza cuenta con ayudas, tanto materiales como emocionales, puede contrastar sus modelos de crianza, aliviar las exigencias que esta función supone, superar los desafíos de esa crianza y sentirse lo suficientemente buena para lograrlo. Entonces, hablamos de múltiples dimensiones del apoyo social percibido, que incluye los aspectos emocionales y afectivos, sostenido por medio de relaciones simétricas y recíprocas. Hablamos también de la ayuda material, la asistencia física concreta, el intercambio de experiencias, la información y el consejo, los contactos sociales que sean proactivos y positivos en el sentido del reforzamiento de los logros personales. Todas las condiciones anteriores contribuyen a fortalecer la noción de autoeficacia y también incrementan la autoestima en la medida que promueven relaciones predecibles, que son posibles de controlar y que alientan el desarrollo personal. Y por último, como marco general, cabe mencionar brevemente algunos de los puntos esenciales a tener en cuenta dentro de las estrategias de prevención al interior de las instituciones. Allí los profesionales somos los destinatarios de estas estrategias que veníamos definiendo y es exigible que todos estemos sensibilizados a través de procesos de reflexión y revisión crítica de nuestros propios prejuicios y creencias que nunca deberían guiar nuestras prácticas, que estemos formados sobre los contenidos mínimos y con mayor o menor nivel de especialización respecto a las temáticas de violencia según la función, nivel de decisión y alcance institucional del organismo al cual pertenecemos. Que todos sin excepción estemos en conocimiento de la legislación que regula o penaliza los comportamientos ligados a la violencia y también sobre nuestros códigos deontológicos que definen nuestro nivel de responsabilidad. Que generemos, utilicemos y valoremos la implementación de protocolos como piso mínimo de actuación dentro de un trabajo interdisciplinario y articulado que siempre deberá ser en red, intra e interinstitucional y también social.